Ya, perfecto. Estábamos grabando la clase para después subirla. Y este auxiliar es el segundo auxiliar de dualidad. En el anterior vimos como paso a paso cómo se saca un dual, etcétera. Igual lo vamos a repasar. No tan en detalle como la vez pasada porque ese ya está, pero igual podemos pasar por eso. Y también una de las gracias de este auxiliar es que la segunda pregunta vamos a poder estudiar lo que es sensibilidad. Es decir, cómo cambia mi función de objetivo si yo muevo un poco la función de costos, cómo cambia la función de objetivo si muevo un poco los B. A ver, entonces, lo que voy a subrayar ahora es como S3 y S4, que serían como mi función de costos, qué pasa si yo muevo un poco estos números, qué pasa con la función de objetivo, o qué pasa si yo muevo los B, que son estos que voy a subrayar ahora. El último no. Eso sí, ¿qué pasa si yo muevo? ¿Qué pasa con la función de objetivo? Eso es lo que vamos a estudiar en el auxiliar. Así que si tienen cualquier pregunta, interrumpen con toda confianza. Y vamos a partir viendo la pregunta 1, que dice: considera el siguiente problema lineal. Hay un problema lineal y nos dice: encuentra una solución básica factible óptima en la base B que corresponde a esa solución. Puede hacerlo a través de inspección y argumente por qué la solución es óptima. ¿Ya? ¿Saben qué significa una solución básica factible y cuál es la diferencia de una solución básica factible óptima? Ya, entonces, lo que es voy a hacer un dibujo. Si tenemos un problema que es, está súper bien que si quieren responder por el chat, lo voy leyendo. Si tenemos un problema que es de la siguiente manera, y el poliedro va a ser lo que voy a poner en naranjo ahora. Supongamos que este es el poliedro. Todas las soluciones básicas factibles son las esquinas de este poliedro. Entonces, todas estas son soluciones básicas factibles. ¿Por qué se llaman factibles? Porque son soluciones al problema, es decir, están dentro del poliedro. Porque también pueden existir otras soluciones básicas que no sean factibles. Por ejemplo, si estas dos líneas se siguieran proyectando hasta acá y no estuvieran dentro de las restricciones, ese punto que se nos genera en esta esquina de acá afuera, que no cumple con las restricciones, es una solución básica, sí, porque es una esquina, un vértice, pero no es factible. ¿Y cuál es la diferencia entre una solución básica y una solución básica factible? Lo que dije recién, y en comparado con el óptimo, es que el óptimo es la mejor de todas las soluciones básicas factibles. Entonces, con eso entendemos el enunciado. Y nos dice que encuentre, bueno, nos dice que encuentre una solución básica factible y nos damos cuenta, convenientemente, que haciendo x1 y x2 0, dígase, lo que subrayé, lo hacemos 0, encontramos una solución básica factible cuando x4, x3 vale 2 y x4 vale 1. Entonces, de esta manera, la función de minimización va a quedar como 3 por 0 más 4 por 0, que va a ser 0. Sujeto a que 0 más 0 más 4 por 2 igual 8, y esa es la restricción, y que 0 menos 0 más menos 3 por 1 menos 3, que es la otra restricción, y que todos los x son positivos. Entonces, como se cumplen todas las restricciones, es una solución básica factible. Y veamos por qué esta solución básica factible es el óptimo. Entonces vamos a tener que, en primera instancia, el punto P es factible. ¿Y cómo sabemos si es el óptimo? Bueno, los costos reducidos tienen que ser no negativos, esta que está acá. La condición de abajo está acá, la vamos a estudiar más tarde. Esta la vamos a usar para estudiar cómo varía, si es que la solución sigue siendo óptima cuando varía el B. Así que le podemos poner, ¿qué pasa si varía el B? Que se lo había subrayado al principio. Entonces ahora vamos a estudiar esta de acá. Veamos los costos reducidos. Los costos reducidos es algo que estudiamos en Simplex, pero que nos ayuda a ver si es que estamos en un óptimo o no. Tenemos que esta es la fórmula de los costos reducidos y estas son análogas. La única diferencia es que la primera es para una componente particular.
Esta es para una componente en particular, y la segunda no tiene ninguna componente en particular, entonces está evaluando todo el vector de costos. Entonces, para ver si estamos en el óptimo, queremos que los costos reducidos sean no negativos. Y para eso necesitamos la matriz A, la matriz B, en verdad la inversa de la matriz B, y XB, ¿cierto? Porque ya sabemos que el X de la base es X3 y X4. Entonces, para armar la base, tenemos que buscar la columna 3 y la columna 4. ¿De dónde sacamos esa columna? De la matriz que se arma acá. Entonces, la matriz sería, en este caso, la matriz A, que queda 1, 5, porque este acompaña al X1 en la primera y este acompaña al X1 en la segunda. 1 menos 2, porque este acompaña al X1 en la primera y este acompaña al X2, perdón, el de abajo del X2. Al X2 en la segunda. En el fondo, la primera fila se asocia a los componentes que acompañan al X1 y la segunda fila se asocia a los componentes que acompañan al X2. Y así, si es que hubiera más X, se iría llenando hacia abajo. Vemos que los costos reducidos para 3 son el costo 3 menos 0. ¿Y por qué menos 0? Porque los costos de la base son 0. Entonces nos queda, y además, ¿cómo vemos los costos de 3? Bueno, los costos son los que acompañan a los coeficientes de la función objetivo. Esos son los costos. Entonces vemos que X3 y X4 no están en la función de costos, por lo tanto son acompañados por un 0. Entonces, si reemplazamos en la fórmula, si XB igual 0, en esta fórmula de acá, nos va a quedar que el costo, por ejemplo, reducido de 4, esta línea arriba, significa que es el reducido. Va a ser igual al costo de 4, y como X4 no está en la función objetivo, esto va a ser igual a 0. Entonces nos queda que el costo 3 y el costo 4 son igual a 0, que es mayor o igual a 0, por lo tanto cumplen con nuestras restricciones. Ahora veamos para la base. Para la no base. Entonces vemos que la no base, tenemos que el costo 1 va a ser igual, reducido va a ser igual al costo 1, que es 3, porque 3 es el coeficiente que acompaña al X1 en la función objetivo, y lo mismo en X2, que sería el costo reducido 2, que es 4, que también es mayor o igual a 0. Entonces se concluye que P es un óptimo, dado que todos sus costos reducidos son mayores o igual a 0. Y ese también es el punto donde, si estuviéramos haciendo simplex, terminaría la iteración simplex, porque todos los costos reducidos son no negativos. ¿Y alguna pregunta de la 1? ¿Se entendió? Ya, bacán. Entonces, voy a estar súper pendiente del chat. Si hacen preguntas, las leemos y todo. Ahora, la pregunta 2, ya. Primero, creo que es útil que leamos qué dice la pregunta 2. Escribe el problema dual. Entonces, ahora acá sí entramos en lo que es dualidad. Ya, tenemos que en la auxiliar pasada vimos cómo llegábamos a esta tablita. Entonces ahora podríamos usarla directamente, y en primera instancia vamos a llegar y usar esta tablita para sacar el dual desde un problema primal, pero también luego vamos a hacer, como habíamos quedado acuerdo al principio, un pequeño repaso de por qué esta tablita. Entonces aquí anotamos el primal. Ya, el primal que está acá. Todo esto es el primal. Y queremos pasar a este dual. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Veamos que si estamos, primero tenemos que armar la matriz. ¿Qué matriz? La matriz A. Esta es la matriz A. Estoy medio perdido con los lápices hoy día, pero me estoy esforzando. Esta es la matriz A. ¿Y cómo se arma? Bueno, a partir de las restricciones. La primera fila es la primera restricción, donde tenemos 1 para X1, 1 para X2, etc. Y la segunda fila es para la segunda restricción. Entonces, luego esta matriz hacemos la traspuesta. La traspuesta. ¿Qué significa esto? Que tomamos la primera fila, que sería esta de acá, esta es la primera fila,
Y ahora esta primera fila entera es la primera columna. Eso significa la traspuesta. Y hacemos lo mismo para cada fila hacia abajo. ¿Y qué hacemos con esta matriz traspuesta? Bueno, ahora esta nueva matriz, si la multiplicamos, bueno, esta es la que pasa a ser nuestro dual. Este es el dual. Entonces usamos la tabla. Vemos que estamos en un problema de minimización, entonces pasamos a un problema de maximización. ¿Ya? Mínimo, máximo. Vemos que las variables en el primal son todas mayores o iguales que 0. Entonces las restricciones en el dual van a tener que ser todas menores o iguales que los costos de esa restricción. Entonces la primera restricción se asocia a esta, voy a poner una colita de chancho y tal vez en otro color porque solo se asocia. Esta se asocia a x1. Entonces, dado que x1 es mayor o igual a 0, la restricción asociada a x1 tiene que ser menor o igual que el costo 1. ¿Y cuál es el costo 1? 3. Hacemos lo mismo con la segunda. ¿Y por qué sale acá un 1 y un 5? Bueno, este 1 y un 5 son los que estamos viendo en la matriz traspuesta. Entonces, la primera columna se asocia a la primera variable dual y la segunda columna se asocia a la segunda columna dual, variable dual. Luego tenemos un 1 y un menos 2. Entonces nos queda 1 y 1, menos 2 y 2, menor o igual a 4. ¿Por qué menor o igual a 4? Porque ese es el costo, y también porque x2 es mayor o igual a 0, entonces la restricción es menor o igual al costo. Hacemos lo mismo con la tercera restricción y con la cuarta restricción. Y como x3 y x4 no están en la función objetivo, su costo es 0. Entonces, ahora necesitamos ver qué es lo que va acá. ¿Cómo vemos esto? Bueno, nos vamos a lo que serían las restricciones. Vemos que todas las restricciones en el primal son con igualdad. O sea, estamos en este caso. Lo que significa que en el dual las variables son irrestrictas. ¿Qué significa que sean irrestrictas? Que I1 e I2 pertenecen a los reales. O sea, podrían ser cualquier cosa. No hay restricción sobre ellas. Y maximizamos sobre los B. Entonces, esto era los B en el primal. Ahora estos B pasan a ser la nueva función objetivo. Esto sería como se hace directamente usando la tabla. Y ahora vamos a ver por qué es así. ¿Por qué funciona así? Entonces, volvemos a ver en nuestro problema. Y acá tenemos que el problema es de minimización. Y tenemos que la función de objetivo es 3x1 más 4x2. Entonces, esto es clave. Y si no entienden esta parte, lo pregunto. Con estas restricciones de acá, queremos formar de alguna forma esto de acá. Porque si sabemos que con alguna combinación lineal de estas restricciones de acá, combinación lineal de estas restricciones, formamos la función objetivo, entonces ya vamos a saber cuánto es el valor de la función objetivo. ¿Se entiende? Si con estas dos restricciones formamos la función objetivo, y luego estas las mezclamos de alguna forma, vamos a tener que, por ejemplo, si con estas dos formamos 3x1 más 4x2, igual a algo, porque esta, por ejemplo, esta de acá, que la podemos poner 1, la sumamos con 2. Entonces, supongamos que al sumar 1 con 2, logramos la función objetivo, es decir, 3x1 más 4x2. También estamos sumando lo que está al otro lado de la igualdad. Entonces, ahí tendríamos cuánto es el valor de la función objetivo. Tendríamos la función objetivo. Entonces, esa es la gracia. Esa es la idea que estamos persiguiendo. ¿Se entiende? Ya, un poco. Veamos si con lo que viene se entiende un poco más. Entonces lo que hacemos es tomar la primera restricción, ¿cierto? Esto acá es la primera restricción. Y la multiplicamos por nuestra variable dual I1. Y le sumamos la segunda restricción, que sería esto de acá, multiplicada por nuestra variable dual I2. La Y la estamos usando como variables duales, ¿cierto? Entonces, como sumamos la primera y la segunda, como sumar una igualdad con la igualdad abajo, también hay que sumar lo que está al otro lado de la igualdad, ¿cierto? Para que siga siendo una igualdad. Entonces, con eso formamos la ecuación que está al lado izquierdo. ¿Hay alguna duda con la ecuación que está al lado izquierdo?
Ya, perfecto, se entiende. Entonces, lo que hacemos ahora en el lado derecho es factorizar por x1, x2, x3, x4, etc. Ya, no es nada más que factorizar. Y ahora es cuando volvemos a aplicar esa idea que era súper importante. Entonces queremos que esto sea de la forma 3x1 más 4x2. ¿Cierto? Porque si tenemos ese valor, en la parte izquierda, en la parte derecha vamos a tener el valor óptimo. Valor óptimo. Porque en la parte izquierda estaríamos formando la función objetivo y en la parte derecha estaríamos formando su valor. Entonces resolveríamos el problema solamente jugando con las restricciones. Entonces, para que esto de acá, esto que voy a repasar de nuevo acá, sea lo del lado derecho, nos gustaría que lo que acompaña al I1, al X1, perdón, lo que acompaña al X1 fuera lo más cercano a 3. Lo que acompaña al X2 fuera lo más cercano a 4. Y como X3 y X4 no están en la función objetivo, nos gustaría que lo que acompaña al X3 y X4 fuera lo más cercano a 0. Entonces pasamos en este juego como de buscar cotas, cuando estoy hablando de esto de buscar lo más cercano, es buscar cotas. Entonces pasamos de ahí a que queremos maximizar este valor que está acá, ¿cierto? Pero sujeto a que lo que acompaña al X1, ¿cierto? Esto es lo que acompaña al X1, sea menor o igual a 3. Pero en el mejor caso, o sea, cuando encontremos la mejor cota, esto va a querer ser 3. Lo mismo con esto, que era lo que acompaña al X2 y queda menor o igual a 4, porque el 4 era lo que queríamos formar con lo que acompaña al X2. Entonces, como esto es lo que acompaña al X2, queremos que eso sea en el mejor de los casos 4 y ojalá podamos buscar el mejor de los casos. Y lo mismo para X3 y X4. Y por eso I1 e I2 pertenecen a los reales, dado que cuando estábamos acá en condiciones de igualdad, no era necesario que multiplicáramos estrictamente por cosas positivas o negativas para mantener el sentido de la igualdad. Entonces, por eso quedan irrestrictas. Y por eso es que se pasa este dual. Es como buscar cotas del problema primal. Y la mejor cota, por eso es un problema en este caso de maximización, porque estamos ahora buscando la mejor cota para intentar formar la función objetivo. ¿Se entiende con esta segunda forma de acercarse al problema? Ya, perfecto. Entonces, cualquier duda me la van preguntando. Y la pregunta 2 nos decía buscar el dual. Y el dual queda listo. Ahora la pregunta 3 nos dice, dada la base P de la parte 1, la parte 1, calcule lo que está acá, este y traspuesto, asumiendo que C y A son el vector de costos, y la matriz del programa o problema lineal, que es lo mismo. Argumente por qué el vector I es una solución óptima para el problema o programa dual. Entonces tenemos que existen estas dos formas en la literatura, etcétera, o al resolver problemas que uno se puede acostumbrar a escribir, que es esto se refiere a la parte básica de la matriz A, y esto, escribirlo de esta manera, significa exactamente lo mismo. Entonces, cuando veamos esas cosas, ya sabemos que significa lo mismo y que no genere confusión. Porque, no sé, uno lo suele escribir distinto, se confunde, tal vez dentro del mismo problema, o dentro de los distintos auxiliares, etc. Entonces, eso es lo mismo. Y después de dejar eso claro, reemplazamos el vector de costos de la base. ¿Ya? Entonces ahí nos acordamos que la base se asocia a x3 y x4, y ya nos acordamos bien que x3 y x4 tienen costo 0. Y después de esto lo reemplazamos acá. Teníamos la matriz B y le aplicamos inversa y teníamos esto. Pero como nos queda 0,0 por algo, nos queda que el y traspuesto va a ser igual a 0. Ya, entonces hicimos la primera parte, calculamos esto, y ahora nos pregunta por qué esto es un óptimo para el dual. Y aquí nos acordamos de un teorema que se llama el teorema de dualidad fuerte, y que nos quiere decir que cuando tenemos un óptimo en el primal, el valor del óptimo evaluado en la función de costos o en la función objetivo, ese valor tiene el mismo valor que el óptimo del problema dual. Es decir, si existe un óptimo en el problema primal, existe un óptimo en el problema dual y sus respectivos costos son iguales. Eso es lo que nos dice dualidad fuerte. Entonces, aquí ponemos que, dado que se encontró un óptimo en el primal, por 1, por dualidad fuerte se tiene que existir un óptimo en el dual.
Perfecto. Dualidad fuerte. Muy bien. Y bueno, aquí está por dualidad fuerte. Esto es lo que nos dice el teorema. C traspuesto X es lo que se relaciona al óptimo primal. Es como escribir la función objetiva del primal. Y lo mismo para el dual, pero con el dual. Porque se acuerdan que en el dual este B sigue refiriéndose al primal. Pero se acuerdan que cuando teníamos el modelo primal, los B pasaban a ser la función objetiva del dual. Aquí me retrocedo un poco. Y es esta misma línea que está acá, que voy a volver a subrayar. Estos eran los B del problema primal. Y pasaban a ser la función de costos del problema dual. Entonces, por eso está escrito el teorema de dualidad fuerte. De esta manera, nos queda C traspuesto X, el primal, ya vimos que eso es la función objetiva del primal, igual a B traspuesto Y, que es el objetivo del dual. ¿Y por qué B traspuesto? Bueno, acabamos de entender que el B del primal pasa a ser la función objetivo o los costos del dual. Y aquí hay como una demostración más formal de cómo pasamos del B traspuesto Y al C traspuesto X. Entonces, vemos que el B traspuesto Y es esto de acá, y aquí reemplazamos Y. ¿Y por qué le aplicamos traspuesto? Porque nosotros tenemos Y traspuesto. A nosotros en el enunciado nos dieron, demuéstrenlo para Y traspuesto. ¿Cierto? Esto que está acá. Entonces, recordamos que la traspuesta es el mismo valor, pues A. Entonces, para recuperar Y, aplicamos la traspuesto a Y traspuesto. Y aquí, en verde, puse que eso, después de aplicarlo, era el vector Y. Y así se aplicaba una traspuesta como de multiplicación de cosas. Entonces, hacemos eso. Y acá el B a menos 1, a la menos 1 desaparece, dado que B es diagonal escalar. Entonces, cuando cambiemos todas las filas con las columnas, la diagonal no se va a ver afectada. Y como el B a la menos 1 vimos que era solamente con valor en la diagonal, ponerle traspuesto o no ponerle traspuesto es lo mismo. Y de esta manera llegamos a que el B traspuesto Y es lo mismo que el C traspuesto X. De aquí hay que hacer una transformación para formar esto, pero es también con los traspuestos. Esta es como más formal. Seguí, esto también una transformación. Perfecto. Y así es como llegamos de un lado al otro, pero lo importante de esta parte es quedarnos con esto, que este teorema es súper importante y nos dice cómo se relaciona el primal con el dual en su función objetivo. Después la pregunta 4, a ver si la leemos de nuevo. No puse la pregunta 4, ya, la voy a poner al tiro. Creo. A ver. ¿Será esta? No. Acá está. No sé dónde ponerla. Ya, bueno, ahí después lo arreglo. Entonces nos dice que ahora tenemos ese problema, que es como un problema bien genérico en verdad, que es en forma estándar, y como hemos visto en el curso, cualquier problema se puede llevar a forma estándar. Dame un segundo, tengo como tos. Y ahí sí. Ya, entonces cualquier problema se puede llevar a forma estándar, y tenemos un problema de minimización en forma estándar, que es este. Y, nos dicen que asumamos que tenemos una base B, que es óptima de este problema, y nos piden escribir el dual. Entonces ahora vamos a escribir un problema dual más genérico. El problema dual más genérico es súper útil usar la tablita y los conocimientos que vimos en la parte anterior. Entonces nos acordábamos que teníamos el mínimo de C traspuesto X. Este C era el que pasaba a ser nuestro nuevo B en el dual, es decir, que restringe nuestras funciones, nuestras restricciones. Ya eso teníamos súper claro de la parte anterior cuando lo vimos con un ejemplo. También que el B pasaba a ser la función objetiva en el dual. Que si era un problema de minimización, pasaba a ser un problema de maximización. Y que si las variables eran mayores o iguales a 0,
las restricciones eran menores o iguales que los costos del primal, y que si había igualdad en las restricciones, entonces las variables duales eran irrestrictas. Entonces, aplicando eso a la tablita, pasamos de este a este otro. En este caso, en mi opinión, sí es útil ocupar la tablita, pero a veces hay problemas más difíciles donde no queda tan claro cómo ocuparla, y un ejemplo de eso es el problema 2 del auxiliar anterior. Entonces, para no quedarse tan mecánicamente seteado con lo que usa la tablita, recomendaría que también vieran ese problema. ¿Queda alguna duda de lo que llevamos? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Más o menos, ¿no? Ya, perfecto. Si no se entiende, me dicen y repasamos una parte o hacen preguntas y la aclaramos. Bacán. Entonces, siguiendo con el enunciado, nos dicen B es óptima. Entonces, ¿qué nos preguntan? Repasemos. Asuma que se tiene una base B óptima a este problema. Escribe el problema dual, ya escribimos el problema dual, y argumente que eso que está aquí, eso que está ahí, es una solución óptima al problema dual. Entonces, aquí nos dicen cómo demostramos que algo era óptimo. Igual como lo hicimos en la parte anterior, tenemos que mostrar que los costos reducidos son no negativos. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a tener los costos reducidos, que son de esta manera. Y este para un J particular, como lo habíamos visto antes. Entonces, si ahora y traspuesto a esto que está acá, lo único que hacemos de este paso que está acá al paso que está acá es reemplazar el valor de y traspuesto, nada más. Y dado que sabemos que la base es óptima, sus costos deben ser todos no negativos. Entonces así restringimos esta parte que está acá. Y luego por dualidad fuerte, dado que sabemos que tenemos una base optimal primal, el enunciado nos dice que tenemos una base optimal primal, ¿cierto? Si hay una base óptima para este problema del primal, se tiene que X es óptimo en el que existe un óptimo en el problema primal, y por ende debe existir sí o sí un óptimo en el problema dual. Esto por dualidad fuerte. Y además este óptimo se presenta de esta forma. El óptimo del problema dual va a ser de esta forma. Entonces, ¿qué es lo bueno de esta pregunta? Es que nos dice si nosotros llevamos los problemas a algo de este estilo, ya conocemos cómo es la solución del dual. Sabemos que la solución del dual es así. ¿Ya? Y esto lo vamos a tener en la memoria porque lo vamos a ocupar en la pregunta 2. Por ahora va a ser como un resultado. ¿Cierto? ¿Y por qué es ese resultado? Es dado que el problema primal es un problema de minimización y sabemos que I son las variables duales, ¿cierto? Que son esto. Que en el fondo son esto que está acá y que son menor o igual a algo. Entonces, si el primal es un problema de minimización, el dual va a ser un problema de maximización. ¿Y cuándo va a ser un máximo? Cuando esta multiplicación alcance el valor de C. ¿Y cuándo esto alcanza el valor de C? Alcanzamos el valor de C cuando esto se hace máximo. Es decir, cuando esto se hace con igualdad. Esto que está aquí. Ya, yo creo que reí mucho y que tal vez no me quedó muy claro este ejemplo, pero lo vamos a ver aplicado en la segunda parte. Disculpa por eso y si no queda, si queda tiempo al final de la clase, vamos a volver a revisar esto, pero creo que me enredé un poco y lo marco para volver a revisar. Ya, entonces la pregunta 2 nos dice, considere el problema lineal siguiente. Hay un mínimo y un problema grande, y nos dice nuevamente que tenemos una base óptima que se asocia al x1, x3 y x4. Y nos dicen encuentre la solución básica factible, óptima asociada a esta base, y encuentre el vector de costos reducidos. Perfecto, entonces partimos.
Y nos acordamos de simplex, que los x de la base son estos de acá. Esta matriz de acá, la armamos, la matriz A, la armamos sacando las cosas de fila por fila. Entonces partimos en esta fila y tenemos 2, 1, 1, menos 1, 0. Esa es la primera fila. Hacemos lo mismo con la segunda y rellenamos la matriz A, y lo mismo con la tercera y rellenamos la matriz A en la tercera fila. Y la matriz de la base son las que se asocia a los X de la base. Entonces en este caso, por enunciado nos están dando ya una base, no hay que buscarla, y nos dicen que el X1, que se asocia a la primera columna, ¿cierto? Porque la primera columna recupera los coeficientes de X1, pertenece a la base, y también X3 y X4. Entonces si tomamos estas tres columnas de la matriz A, recuperamos o obtenemos la matriz B, que se asocia a la base. La inversa la calculamos, etc. Y calculamos el X de la base, para el que nos están pidiendo cuánto vale los puntos en el óptimo. Encuentre la solución básica factible óptima. La solución básica factible óptima son estos puntos de esquina que mencionamos en el principio, y se calculan de la siguiente manera. B a la menos 1 por B. Entonces reemplazamos los valores de la matriz B, del vector B, y multiplicando tenemos que es 3, 5 y 1. Entonces, si se acuerdan de simplex, ¿qué pasa con los X que no están acá? ¿Qué pasa con los X que no están en la base? ¿Cuánto valen? Los X que no están en la base óptima valen 0. Quedan valiendo 0. Muy bien, y también nos pide encuentre el vector de costos reducidos. Entonces volvemos a encontrar el vector de costos reducidos. Ya sabemos que el óptimo está con la base, esta base, muy bien, porque lo hemos enunciado. Generalmente hay que encontrar una base óptima de los problemas, y esto se hace utilizando simplex. Intentamos partir como estos problemas que pusimos en la auxiliar, ya dando una base óptima, porque si empezamos también a ver todo lo que era simplex en esta auxiliar, no íbamos a poder entrar de lleno en lo que queremos ver esta auxiliar, que es de dualidad. Por eso estos problemas decimos cuál es la base óptima, pero comúnmente hay que encontrarlo mediante iteración, inspección o de alguna forma. Simplex siendo la más común que yo creo que vamos a estar utilizando en el curso. Y calculamos los costos reducidos. Vamos a calcular los costos de la no base. Entonces sabemos que si 1, 3 y 4 son la base, los que no están en la base son la no base, es decir, 2 y 5. Entonces, aplicando la fórmula que ya habíamos visto, nos fijamos que es para la no base, y rellenamos los campos. Nos queda que C2 menos C5, porque son los costos, aquí me faltó, para demostrar que era el reducido, que son los costos de la no base. Van a ser igual los costos de la base, que son los X que están en la base, multiplicado por la matriz A a la menos 1B, o como vimos que esto también es B a la menos 1, y por las columnas de A que no están en la base. Perfecto, hacemos esta multiplicación, que nos queda de esta manera. Aquí, de este vaso a este vaso, lo que hicimos fue multiplicar este vector de acá con esta matriz de acá. Y ahora lo que hacemos en el paso siguiente es multiplicar este vector de acá con la matriz de acá, que igual podemos repasar cómo se multiplican para ir viendo. Se multiplican de la siguiente manera. Este se multiplica con todos estos, y luego este de nuevo se multiplicaría con todos estos. Entonces nos quedaría, para el primer valor, que en este caso sería 3, nos quedaría 0 por 1 más 2 por 3 más menos 3 por 1, que es igual a 0 más 6 menos 3, que es igual a menos 3, no, que igual a 3, y nos da este que está acá. Perfecto. Y muchas veces cuando queremos ver si estamos haciendo una multiplicación válida o de cuánto va a quedar el resultante, también podemos ver que este es primero a las filas y luego a las columnas. Entonces esto tiene una fila y tres columnas, es decir, 1 por 3,
que se multiplica por este que está acá, que es de 3 por 2. Y para que sea una multiplicación válida, este que está acá, este que está acá, con este que está acá, tiene que calzar. Y el vector o matriz resultante es de esta componente con esta componente. Y en este caso sería de 1 por 2, que es exactamente lo que nos da acá. Una fila y dos columnas. Y luego hacemos esto componente con componente. 4 menos 3 nos da 1, y 0 menos menos 3 nos da 3. Y nos damos cuenta que los dos son mayor o igual a 0. Entonces, muy bien. Entonces, estamos muy bien. Los costos reducidos nuevamente son mayor o igual a 0. Por lo tanto, es un óptimo. Y acá les pregunto qué pasa con los costos de la base. ¿Por qué no es necesario calcularlo en el fondo? ¿Ya? Y podemos volver a ver la fórmula. A ver si la podríamos copiar tal vez. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si calculáramos los de la base? Tendríamos que los costos de la base serían igual a los costos de la base menos los costos de la base. Aquí le podemos poner traspuesto igual. Traspuesto por b a la menos 1 por las columnas de b que están en la base, que sería b. Entonces nos queda b a la menos 1 por b, que nos va a dar la identidad, ¿cierto? No afecta. Y nos quedaría costos de la base traspuesto menos costos de la base traspuesto. Por lo tanto, los costos de la base nos darían 0. Y como sabemos eso, no es necesario calcularlo, ya sabemos que son no negativos. Y dado que todos son no negativos, todos los costos, tanto los de la base como los de la no base, son mayor o igual a 0, entonces explica que la base B es óptima. ¿Y cuál sería entonces el punto óptimo? El que calculamos acá, que sería x1, 3, en el fondo sería de la forma siguiente. 3, después x2 no está en la base, entonces 0. Después x3 está en la base, 5, x4 está en la base, 1, y x5 no está en la base, 0. Entonces este sería el vector que nos da nuestro óptimo. Y así, a partir de una base óptima, recuperamos los valores que nos piden y verificamos que es óptima. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Ya, perfecto. Y vamos con la parte 2. Me interesa mucho que sí o sí veamos por lo menos la parte 3 de esta pregunta. Creo que si logramos llegar ahí y que todos se vayan entendiendo, súper bien. Entonces, la parte 2 más o menos corta, porque nos dice, volvamos a leer la parte 2. Encuentra una solución dual óptima. ¿Ya? Entonces vemos que es un problema de minimización y vemos que está en forma estándar. Entonces aquí es donde nos acordamos de la parte anterior, que nos acordábamos que si pasaba esto, podíamos recuperar el óptimo de lo que estaba como súper encerrado y con una flecha, etc. Entonces el óptimo va a ser de esa forma. Y como reconocemos un problema que es de ese tipo, podemos utilizar la forma que aprendimos que es el óptimo. Entonces vemos que el problema está de esta forma, y que si lo pasamos dual de esta forma, y el óptimo dual está dado por esto. Entonces reemplazamos los valores. También en el problema nos dan una base, que es la base que ya vimos, que acabamos de probar todo el rato que era óptima. Y aquí están los costos de la base, los costos están en la función objetivo, y la matriz de la base. Y multiplicando esto nos da 0, 2 y menos 3, perfecto. Entonces tenemos el óptimo primal y tenemos el óptimo dual. Y ni siquiera fue necesario plantear el problema dual porque ya aprendimos cómo llegar a su óptimo desde un problema en forma estándar. Y es súper interesante también porque muchas veces cuando queremos usar simplex en el primal, queremos tener ya el problema en forma estándar. Entonces sería una ventaja para también tener óptimo el dual, o caso contrario, si es que el primal es muy difícil de resolver y el primal es muy difícil de resolver y el dual es mucho más fácil de resolver, cosa que pasa porque eso es una gran utilidad del dual, se resuelve el dual y se puede volver a su óptimo mediante dualidad fuerte al óptimo primal. Además, el primal y el dual están súper relacionados, como que si, por ejemplo, en la auxiliar anterior,
Vimos el problema donde alguien tenía una florería y quería vender todas sus plantas y quería optimizar la plata que ganaba. Entonces ella resolvía, la dueña de la florería, resolvía un problema de optimización lineal para ver cuánto tenía que vender, cuál era el precio a vender. Y luego el dual era el precio que, si es que alguien quería comprar todas las flores, cuánto era el precio de que esa persona tenía que pagar. Entonces, el primario era como la vista de la persona que vende, que tiene la tienda y que vende, y el dual era el punto de vista de la persona que va a comprar. Entonces, estos dos problemas están súper relacionados. De hecho, el dual del dual es el primario. Ya. Y aquí vamos ya a lo que es más el grueso hasta auxiliar, que nos dice cuál es la variación permitida del coeficiente C2, y nos dice actualmente C2 vale 4, de manera que la base B siga siendo óptima. ¿Y por qué esto es interesante? Porque vea, si estamos tratando de maximizar utilidades o estamos volando algún otro modelo, queremos ver cuánto cambia, si nosotros vamos a cambiar la función de costos, cómo afectaría esto al negocio o cómo afectaría algo al problema que estoy resolviendo. Antes de realizar este cambio, me gustaría ver cómo impacta esto en la realidad, cómo impacta esto a la solución que se está teniendo. Si yo cambio esto, voy a tener una mejor solución, una peor solución, o tal vez el punto en que estoy parado ya no es óptimo. Y para saber esas cosas, estudiamos lo que se llama sensibilidad del problema. Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. En la parte 3, que es la que vamos a hacer ahora, vamos a estudiar la sensibilidad del problema cuando cambia en ciertas unidades C. Y C es un costo. Entonces, no sé, por ejemplo, si es que ahora es más caro comprar harina y mi función depende que estoy minimizando el costo de la harina, quiero saber qué tan caro va a ser ahora, qué tan más caro va a ser ahora. Si es que la harina es un peso, qué tan más caro va a ser ahora mis costos para la empresa, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para que B siga siendo óptimo, los costos reducidos deben seguir siendo no negativos, ¿cierto? Porque hemos visto a lo largo del auxiliar que cuando los costos son no negativos, está en el óptimo. Entonces, el único que cambia es el costo 2. No es necesario analizar todos los costos si solo está cambiando el costo 2. Esto no va a afectar, no le va a pegar a los otros costos. Entonces analizamos este en particular. Y con la fórmula que hemos visto para costos, tenemos lo siguiente. Entonces aquí notamos que estamos viendo una columna particular y reemplazamos entonces por los valores particulares. Esta sería la columna 2. No está matrizada. Esto es el vector de costos de la base, que ya lo vimos en las partes anteriores, y esta es la matriz de la base inversa. Costos traspuestos y matriz de la base inversa. Entonces ahora nos queda desarrollar. Oh, no sé, me he guardado abajo. Ya, vamos. Entonces me voy a tener que ir ayudando a ver si lo voy haciendo bien. Vamos a tener que hacer esta multiplicación. Esto va a ser igual al costo 2 y multipliquemos estos dos primeros, este con este. Entonces nos va a quedar que este es de 1 por 3 y este es de 3 por 3. Entonces el resultante va a ser de 1 por 3. Entonces vamos viendo cuánto nos da la primera coordenada. Nos queda 2 por 0 más 1 por 0 más 0 por menos 1. Entonces la primera es 0. La segunda nos queda 2 por 1 más 1 por 0 más 0 por 2. Y la tercera coordenada nos quedaría 2 por menos 2, 1 por 1 y 0 por menos 3. Y esto multiplicado por esta columna de acá, que aún no lo usamos. Entonces esto va a ser igual a C sub 2 menos 2 más, ya este nos va a dar 0, 0, 0. Entonces primero es 0, este nos va a dar 0, 0, es 2, nos va a dar 0 acá, y nos queda 2 por 2, 2 por menos 4, más 1 menos 3. Y esto multiplicado por 1, 3 y 1. Va a ser igual a C sub 2 menos 2 por 3, 6, menos 3, 3. Entonces esto nos da
el costo 2 menos 3 tiene que ser mayor o igual a 0. Queremos que esto siga siendo óptimo. ¿Ya? Y para que esto siga siendo óptimo, la solución que estamos haciendo ahora siga siendo la óptima que queremos hacer, que esto sea mayor o igual a 0. Entonces, en particular, C2 tiene que ser mayor o igual a 3. Pero C2, actualmente, aquí le podemos poner actualmente, es igual a, vamos a ver cuánto es el costo 2. Nuestro problema, el costo 2 es 4. 4. Entonces, necesitamos que 4 más lo que vamos a llamar el delta tiene que ser mayor o igual a 3. ¿Y por qué acá agregamos un delta? El delta nos va a decir cuánto es factible, cuánto es posible que cambie esto sin cambiar el óptimo. Entonces, ¿cuánto puede cambiarse 2? Entonces tenemos que delta tiene que ser mayor o igual a menos 1. Lo que implica, si lo queremos escribir de otra forma, que delta pertenece desde el menos 1 hasta el infinito. Entonces, estas de acá, este delta, son las variaciones que puede tener C2 sin que cambie el óptimo. No puede, si C2 va a cambiar en menos 8 unidades, entonces cambia el óptimo, hay que buscar uno nuevo. La solución que estamos utilizando ya no es óptima. Eso es lo que nos está diciendo. Hay que cambiar la estrategia que estamos utilizando actualmente. ¿Preguntas? Ya, súper, parece que se sigue entendiendo. Y hagamos la parte 3. Ya, la parte 3, leámosla de nuevo, creo que la tenía más arriba. La parte 3 es la que acabamos de hacer. Hagamos la parte 4. Determine el valor de verdad de la siguiente proposición. Si se reduce C1, actualmente C1 igual 2, en una cantidad mayor que 3 medios, entonces 1 pertenece a la base óptima para el problema modificado. Justifique su respuesta. ¿Ya? Esos justifique su respuesta siempre son como un poco engañosos, a veces uno hace las cosas y no está tan seguro cómo se hacen, pero hay que jugársela de repente, cuando uno encuentra necesario hay que jugársela y ver qué está pasando, pero bueno, eso es otro tema. Entonces veamos 4. ¿Qué opinan? ¿Se sienten capaces de poder hacer 4 o les quedan dudas? ¿Cómo entienden lo que se está pidiendo? ¿Sabrían cómo abordarlo? ¿Cómo abordarías este problema? Ya, hay un voto porque no sabría cómo. ¿Algún otro voto? Ya, hay dos votos ese. Ya, entonces vamos viéndolo por separado. Una cantidad mayor que 3 medios, entonces uno pertenece a la base óptima para el problema modificado. Entonces, la base óptima, ¿cuándo va a cambiar? Cuando ya no estemos en el óptimo. ¿Y cuándo vamos a estar en el óptimo? Cuando los costos reducidos ya no sean todos, esto va a ser menor a 0, que va a existir un i. No, queda muy feo como, en el fondo, digámoslo en palabras. Ya no va a ser óptimo. Si hay alguna componente con costo reducido negativo. ¿Y cómo vamos a ver si es que esto pasa? Tenemos que ver
¿qué pasa si se reduce C1, actualmente C1 igual a 2, en una cantidad mayor que 3 medios? ¿Y cómo hacemos eso? Igual como lo habíamos hecho antes, ¿se acuerdan? Antes para ver si es que una variación C2 era posible, ahora hacemos una variación en C1, que sería aplicar esto, pero en C1. Entonces no es que había que C1 va a ser igual a C1, y le junto traspuesto, menos los costos de la base traspuesto, voy a hablar menos 1 y A1. Entonces ahora tenemos que ir a buscar estos datos. ¿Cuánto es el costo 1? El costo 1, tal vez el costo 1 tenemos que es 2. Este es el costo 1, es 2. Y A1 es 210. Este es A1. Entonces, vamos, memoria 210. 2 menos esto que ya lo sabemos. Esto que también lo sabemos. Y este es 210. Y ahora rellenamos esos valores que los deberíamos tener por acá. 210. Y la matriz inversa que vale 0, 0, menos 1, 1, 0, 2. 1, 1, 2. Y la última columna, menos 2, 1, menos 3. ¿Ya? Y aquí reemplazamos directamente el valor de C1, pero en verdad este no queremos ver si es que con 2 es no negativo, porque con 2 ya lo habíamos hecho y sabemos que actualmente son no negativos. Queremos ver las variaciones que puede tener C1. Entonces dejamos C1 como una variable. Y volvemos a hacer esto. Nos queda que C1 menos 0, 0, 0. La siguiente es 3, si no me equivoco. Y la siguiente es menos 4 más 1 menos 3. Por 2, 1, 0. Igual a C1 menos 3 y... eso, 3. Entonces queremos que C1 menos 3 sea mayor o igual a 0. Y actualmente C1 es igual a 2. Entonces queremos que 2 más delta sea mayor o igual a 3. Si solo si delta es mayor o igual a 1. Entonces para C1, podemos poner el delta C1, tiene que pertenecer del 1 al infinito. Y el enunciado nos preguntaba si es que varía en una cantidad mayor que 3 medios. Entonces, si es que varía en una cantidad mayor de 3 medios, y tenemos que delta parte desde el 1, si lo estamos variando hacia abajo, o sea, estamos cambiándole un delta de menos 3 medios, entonces esto ya no sería mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Cierto? Si delta es igual a menos 3 medios, esto ya no sería mayor o igual a 0, porque delta no estaría dentro de este intervalo, no estaría acá. Entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos en el óptimo. ¿Y qué hay que hacer cuando no estamos en el óptimo? Hay que iterar hasta estar en el óptimo. ¿Y cómo iteramos? Haciendo simplex. Entonces, una vez que estamos parados acá y tenemos una base, es decir, sabemos que estamos parados en una esquina, podemos iterar hasta llegar al óptimo. Y eso es lo que vendría, el paso siguiente del problema, pero ya estamos más o menos en la hora. Así que yo creo que voy a grabar lo que queda, igual va a estar la pauta, pero voy a hacer un videito con lo que queda, pero para no quitarles el tiempo que nos de la clase. ¿Preguntas? Entonces acá le podemos poner ahora. La pregunta aquí nos preguntaba. Entonces ahora queremos saber si es que 1 pertenece a la base óptima.
Entonces, en resumen, vemos que no estamos en el óptimo. Si delta igual menos 3 medios. Entonces, ¿cómo saber? ¿Cómo saber si x1 está en la base óptima? Bueno, hay que encontrar la base óptima y revisar si está C1. Eso. Entonces, faltó solamente terminar esta parte 4 y la parte 5 del auxiliar, como de la pregunta 2, pero es corto y también está con pauta y perfecto. En el fondo, faltó eso. Si quedamos en el resumen al principio y nos íbamos un poco más, está bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió algo? ¿No se entendió algo? ¿Algo que quieren que revisemos de nuevo? Qué bueno que se entendió todo. Eso. Si no hay preguntas, entonces estamos. Muchas gracias. Y cualquier duda me la envían. Voy a estar, como siempre, súper pendiente del correo y el foro, etc. Y a más tardar el viernes, antes de la hora del almuerzo, sí o sí, va a estar publicado en ¿Qué onda el control?